Habla un exorcista. Presentación. Me es muy grato formular aquí algunas observaciones, para predisponer a la lectura del libro del padre Gabriele Amort, desde hace varios años valioso ayudante mío en el ministerio de exorcista. Algunos episodios aquí reseñados los hemos vivido juntos, y juntos hemos compartido las preocupaciones, las fatigas y las esperanzas, en ayuda de tantas personas que sufren y que han recurrido a nosotros. Me place en gran manera la publicación de estas páginas, también porque en estos últimos decenios, a pesar de que se ha escrito mucho en casi todos los campos de la teología y la moral católica, el tema de los exorcismos ha estado poco menos que olvidado. Quizás sea por esta escasez de estudios e intereses, por lo que todavía hoy, la única parte del ritual que aún no ha sido actualizada, según las disposiciones posconciliares, es precisamente la que concierne a los exorcismos. Sin embargo, la importancia del ministerio de expulsar a los demonios es grande, como se desprende de los evangelios, de los hechos de los apóstoles y de la historia de la Iglesia. Cuando San Pedro fue conducido por inspiración sobrenatural a la casa del centurión Cornelio, con el fin de anunciar la fe cristiana a aquel primer puñado de gentiles, él, para demostrar que Dios había estado verdaderamente con Jesús, subrayó de manera muy concreta la virtud que había manifestado al liberar a los poseídos por el demonio. El Evangelio nos habla a menudo, con narraciones concretas, del poder extraordinario que Jesús demostró en este campo. Si al mandar a su Hijo unigénito al mundo, el Padre había tenido la intención de poner fin al reino tenebroso de Satanás sobre los hombres, ¿qué modo más elocuente habría podido emplear nuestro Señor para demostrarlo? Los libros santos nos garantizan que Satanás expresa su poder sobre el mundo también en forma de posesiones físicas. Entre las potestades propias que Jesús quiso transmitir a los apóstoles y a sus sucesores, puso repetidas veces de relieve la de expulsar a los demonios. No obstante, si bien Dios permite que algunas personas experimenten vejaciones diabólicas, las ha provisto de poderosas ayudas de diversas clases. Ha dotado a la Iglesia de poderes sacramentales muy eficaces para este menester. Pero también, contra esa nefasta actividad de Satanás, Dios ha elegido como antídoto permanente a la Santísima Virgen, por aquella enemistad que Él sancionó desde el principio entre los dos adversarios. La mayoría de los escritores contemporáneos, sin excluir a los teólogos católicos, aunque no niegan la existencia de Satanás y de los demás ángeles rebeldes, son propensos a subestimar la entidad de su influencia sobre las cosas humanas. Tratándose además de influencia en el campo físico, el descrédito es considerado como un deber y una demostración de sabiduría. La cultura contemporánea, en su conjunto, considera como una ilusión de épocas primitivas atribuir a agentes distintos de los de orden natural la causa de los fenómenos que acaecen a nuestro alrededor. Es evidente que la obra del maligno se ve enormemente facilitada por esta postura, sobre todo cuando la comparten precisamente aquellos que, por su ministerio, tendrían el deber de impedir su maléfica actividad. Tomando como base, en cambio, las Sagradas Escrituras, la teología y la experiencia cotidiana, habría que pensar también hoy en los poseídos por el diablo como en una legión de infelices, en favor de los cuales la ciencia puede muy poco, aun cuando no lo confiesa con sinceridad. Diagnosticar prudentemente una demonopatía, así podría llamarse toda mala influencia diabólica, no es imposible, en la mayor parte de los casos, para quien sepa tener en cuenta la sintomatología propia con que se manifiesta habitualmente la acción demoníaca. Un mal de origen demoníaco, aun de poca monta, se muestra extrañamente refractario a cualquier fármaco común, mientras que unos males gravísimos, estimados incluso como mortales, se atenúan misteriosamente hasta desaparecer del todo, gracias a socorros de orden puramente religioso. Además, las víctimas de un espíritu maligno se ven como perseguidas por una continua mala suerte. Sus vidas son una sucesión de desgracias. Muchos eruditos se dedican hoy al estudio de los fenómenos correspondientes a los que se producen en los sujetos demonopáticos, fenómenos cuya objetividad fuera de lo normal reconocen francamente,
y por eso los han clasificado científicamente con el término de paranormales. No negamos en absoluto los progresos de la ciencia, pero va contra la realidad, continuamente experimentada por nosotros, ilusionarse con la idea de que la ciencia pueda explicarlo todo, y querer reducir todo mal solo a causas naturales. Son muy pocos los estudiosos que creen seriamente en la posibilidad de intromisión de potencias extrañas, inteligentes e incorpóreas, como causas de ciertos fenómenos. También es escaso el número de médicos que, ante casos de enfermedades con sintomatologías desconcertantes y resultados clínicamente inexplicables, se planteen serenamente la eventualidad de tener que vérselas con pacientes de esta otra clase. Muchos de estos apelan en semejantes casos a Freud como a su propio hierofante. Por eso, frecuentemente reducen a estos desgraciados a situaciones todavía peores. Mientras que su acción, de acuerdo con la de un sacerdote exorcista, podría resultar también en esos casos enormemente benéfica. Con brevedad y claridad, el libro del padre Amort pone al lector directamente en contacto con la actividad del exorcista. Aun cuando la obra sigue un hilo lógico de desarrollo, no se detiene en premisas teóricas, existencia del demonio, posibilidad de la posesión física, etc., ni en conclusiones doctrinales. Prefiere que hablen los hechos, poniendo al lector frente a aquello que un exorcista ve y hace. Sé cuánto aprecia el autor a los hombres de Iglesia, depositarios privilegiados del poder conferido por Cristo de expulsar a los demonios en su nombre. Por eso confío en que este libro pueda hacer mucho bien, y sirva de estímulo a otros estudios en el mismo ámbito. Padre Cándido Amantini. Introducción. Cuando el cardenal Ugo Poletti, vicario del Papa en la diócesis de Roma, me confirió inesperadamente la facultad de exorcista, yo no imaginaba qué inmenso mundo se abriría a mi conocimiento, y qué ingente número de personas acudiría a mi ministerio. Además, el encargo me fue conferido inicialmente como ayudante del padre Cándido Amantini, pasionista muy conocido por su experiencia como exorcista, que hacía que acudieran a la Escala Santa menesterosos de toda Italia y a menudo también del extranjero. Esta fue para mí una gracia verdaderamente grande. Uno no se convierte en exorcista por sí solo, sino con grandes dificultades y a costa de inevitables errores en perjuicio de los fieles. Creo que el padre Cándido era el único exorcista en el mundo con 36 años de experiencia a tiempo completo. Yo no podía tener mejor maestro y le estoy agradecido por la infinita paciencia con que me orientó en este ministerio, totalmente nuevo para mí. También hice otro descubrimiento, que en Italia había muy pocos exorcistas y poquísimos de ellos preparados. Aún peor es la situación en otras naciones, por lo cual me encontré bendiciendo a personas llegadas de Francia, Austria, Alemania, Suiza, España e Inglaterra, donde, a decir de los solicitantes, no habían conseguido encontrar un exorcista. Incuria de los obispos y los sacerdotes, verdadera y auténtica incredulidad sobre la necesidad y eficacia de este ministerio. En todo caso, me sentía encaminado a desarrollar un apostolado entre personas que sufrían mucho y a las que nadie comprendía, ni familiares, ni médicos, ni sacerdotes. La pastoral en este sector, hoy, en el mundo católico, está del todo descuidada. Antes no era así, y debo reconocer que no es así hoy, en algunas confesiones de la Reforma protestante, en las que los exorcismos se practican con frecuencia y provecho. Cada catedral debería tener un exorcista como tiene un penitenciario, y tanto más numerosos deberían ser los exorcistas cuanto más necesarios fuesen, en las parroquias más populosas y en los santuarios. En cambio, además de la escasez del número, los exorcistas son mal vistos, combatidos, les cuesta encontrar hospitalidad para ejercer su ministerio. Se sabe que los endemoniados a veces aúllan. Esto basta para que un superior religioso o un párroco no quiera exorcistas en sus locales. Vivir tranquilo y evitar cualquier griterío vale más que la caridad de curar a los poseídos. También el autor de esta obra ha debido recorrer su calvario, si bien mucho menos que otros exorcistas, más meritorios y solicitados. Es una reflexión que invito a hacer, sobre todo a los obispos,
que en nuestro tiempo son a veces escasamente sensibles a este problema, al no haber ejercido nunca este ministerio, el cual les está, sin embargo, confiado a ellos en exclusiva. Solo ellos pueden ejercerlo o nombrar exorcistas. ¿De dónde sale este libro? Del deseo de poner a disposición de cuantos estén interesados en este asunto, el fruto de mucha experiencia, más del padre Cándido que mía. Mi intención es ofrecer un servicio, en primer lugar a los exorcistas y a todos los sacerdotes. En efecto, igual que todo médico clínico ha de estar en condiciones de indicar a sus pacientes cuál es el especialista al que deben recurrir en cada caso, un otorrino, un ortopeda, un neurólogo. Así todo sacerdote debe poseer ese mínimo de conocimientos para comprender si una persona necesita o no dirigirse a un exorcista. Hay otro motivo, por el que varios sacerdotes me han alentado a escribir este libro. Entre las normas dirigidas a los exorcistas, el ritual les recomienda que estudien muchos documentos útiles de autores acreditados. Ahora bien, cuando se buscan libros serios sobre este asunto se encuentran muy pocos. Señalo 3. Está el libro de Monseñor Balducci, Il Diavolo. Es útil por su parte teórica, pero no por la práctica, en la cual es deficiente y presenta errores. El autor es un demonólogo, no un exorcista. Está el libro de un exorcista, el padre Matteo Lagrua, La Preghiera di Liberazione. Es un volumen escrito para los grupos de renovación, con el objetivo de guiar sus plegarias de liberación. Hay que mencionar también el libro de Renzo Allegri, Cronista al Inferno, que no es un estudio sistemático, sino una colección de entrevistas llevadas a cabo con extrema seriedad, y que narran los casos límite, los más impresionantes, seguramente verídicos, pero que no reflejan la casuística ordinaria que debe abordar un exorcista. En conclusión, me he esforzado en estas páginas en colmar una laguna, y presentar la cuestión bajo todos sus aspectos, pese a la brevedad que me he prefijado para poder llegar a un mayor número de lectores. Me propongo profundizar más en próximos libros, y espero que otros escriban con competencia y sensibilidad religiosa, de modo que el tema sea tratado con la debida riqueza, que en los siglos pasados se hallaba en el campo católico y que ahora solo se encuentra en el protestante. Digo también que no me detengo a demostrar ciertas verdades, que supongo aceptadas y que ya han sido tratadas suficientemente en otros libros. La existencia de los demonios, la posibilidad de las posesiones diabólicas y el poder de expulsar a los demonios, que Cristo ha concedido a aquellos que creen en el mensaje evangélico. Son verdades reveladas, claramente contenidas en la Biblia, profundizadas por la teología y que constantemente enseña el magisterio de la Iglesia. He preferido ir más allá y detenerme en lo menos conocido, en las consecuencias prácticas que pueden ser útiles a los exorcistas y a cuantos deseen ser informados sobre esta materia. Se me perdonará alguna repetición de conceptos fundamentales. Que la Virgen Inmaculada, enemiga de Satanás desde el primer anuncio de la salvación, Génesis 3, 15, hasta el cumplimiento de esta, Apocalipsis 12, y unida a su Hijo en la lucha por derrotarlo y aplastarle la cabeza, bendiga este trabajo, fruto de una actividad agotadora, que desarrollo confiado en la protección de su manto maternal. Añado algunas observaciones a esta edición ampliada. No preveía que la difusión del libro sería tan vasta y rápida como para requerir que en poco tiempo se sucedieran nuevas ediciones. Es una confirmación, a mi parecer, no sólo del interés del asunto, sino también del hecho de que actualmente no existe ningún libro, entre los católicos, que aborde los exorcismos de manera completa aunque concisa, y esto no solo en Italia, sino en todo el mundo católico. Es un dato significativo y penoso, que denuncia un inexplicable desinterés, o quizá, auténtica incredulidad. Agradezco los numerosísimos elogios recibidos, las manifestaciones de aprobación, especialmente por parte de otros exorcistas, entre las cuales la más grata ha sido la de mi maestro, el padre Cándido Amantini, que ha reconocido mi libro como fiel a sus enseñanzas. No me han llegado críticas como para tener que realizar modificaciones. Por eso, en esta nueva edición solo he hecho ampliaciones que he estimado significativas, para un mayor ahondamiento en el tema tratado, pero no he hecho correcciones.
Creo que también las personas o las clases sociales sobre las que he tenido que hablar han comprendido la recta intención de mis observaciones y no se han ofendido por ellas. He tratado de prestar un servicio del más amplio alcance, posibilitado por la prensa, del mismo modo que en mi actividad trato día a día de ofrecer un servicio a cuantos recurren a mi ministerio de exorcista. Por todo doy gracias al Señor. Permítaseme añadir algo más, con motivo de la 10ª edición, 1993. Debo reconocer que en estos 2 últimos años algo ha cambiado. Se han publicado importantes documentos episcopales, ha aumentado el número de exorcistas, varios obispos practican exorcismos y nuevos libros se han sumado a los míos. Algo se está moviendo. No me atribuyo el mérito de ello, pero señalo los hechos. Concluyo con un conmovido recuerdo del padre Cándido Amantini, a quien el Señor llamó a su lado el 22 de septiembre de 1992. Era el día de su onomástica. A los cofrades que le felicitaban les dijo sencillamente: «Le he pedido a San Cándido que hoy me haga un regalo». Nacido en 1914, a los 16 años entró en los Pasionistas. Profesor de Sagrada Escritura y de moral, se prodigó sobre todo en el ministerio de exorcista a lo largo de 36 años. Recibía de 60 a 80 personas cada mañana, y escondía su cansancio detrás de un rostro sonriente. Sus consejos, a menudo, resultaban inspirados. De él dijo el Padre Pío: «El Padre Cándido es un sacerdote según el corazón de Dios». El presente libro, aparte de los defectos, que deben atribuírseme a mí, sigue testimoniando su experiencia de exorcista, en beneficio de cuantos están interesados en la materia. Y este es uno de los motivos por los cuales lo he escrito, y me alegró muchísimo su juicio sobre la fidelidad a su larga experiencia. Padre Gabriele Amort. Centralidad de Cristo. También el demonio es una criatura de Dios. No se puede hablar de él y de los exorcismos sin exponer antes, al menos de forma esquemática, algunos conceptos básicos sobre el plan de Dios en la creación. Desde luego no diremos nada nuevo, pero quizá abriremos nuevas perspectivas a algunos lectores. Con demasiada frecuencia solemos pensar en la creación de un modo equivocado, hasta el punto de dar por descontada esta falsa sucesión de hechos. Creemos que un buen día Dios creó a los ángeles, que los sometió a una prueba, no se sabe bien cuál, y del resultado de ella surgió la división entre ángeles y demonios. Los ángeles se vieron premiados con el paraíso, los demonios castigados con el infierno. Luego creemos que otro buen día, Dios creó el universo, los reinos mineral, vegetal, animal, y por último al hombre, y que Adán y Eva en el paraíso terrenal pecaron, obedeciendo a Satanás y desobedeciendo a Dios. En este punto, para salvar a la humanidad, Dios pensó en enviar a su Hijo. No es esta la enseñanza de la Biblia ni la de los santos padres. Con semejante concepción, el mundo angélico y la creación son ajenos al misterio de Cristo. Léase, en cambio, el prólogo al Evangelio de San Juan, y léanse los 2 himnos cristológicos que abren las epístolas a los Efesios y a los Colosenses. Cristo es el primogénito de todas las criaturas. Todo fue hecho por él y para él. No tiene ningún sentido las disputas teológicas en las que se pregunta si Cristo hubiera venido sin el pecado de Adán. Él es el centro de la creación, el que compendia en sí a todas las criaturas, las celestiales, ángeles, y las terrenales, hombres. En cambio, sí se puede afirmar que a causa de la culpa de los progenitores, la venida de Cristo adquirió un significado particular, vino como Salvador. Y el centro de su acción está contenido en el misterio pascual. Mediante la sangre de su cruz reconcilia a Dios con todas las cosas, en los cielos, ángeles, y en la tierra, hombres. De este planteamiento cristocéntrico depende el papel de toda criatura. No podemos omitir una reflexión respecto de la Virgen María. Si la criatura primogénita es el Verbo encarnado, no podía faltar en el pensamiento divino, antes de cualquier otra criatura, la figura de aquella en la que se llevaría a efecto tal encarnación. De ahí su relación única con la Santísima Trinidad, hasta el punto de ser llamada, ya en el siglo N, cuarto elemento de la Trinidad divina.
Remitimos a quien quiera profundizar en este aspecto a los 2 volúmenes de Emanuele Testa, María, Terra Vergine, Jerusalén, 1986. Cabe hacer una segunda reflexión acerca de la influencia de Cristo sobre los ángeles y los demonios. Sobre los ángeles. Algunos teólogos creen que sólo en virtud del misterio de la cruz, los ángeles fueron admitidos en la visión beatífica de Dios. Muchos santos padres de la Iglesia han escrito interesantes afirmaciones. Por ejemplo, en San Atanasio leemos que también los ángeles deben su salvación a la sangre de Cristo. Respecto a los demonios, los evangelios contienen numerosas aseveraciones. A través de la cruz, Cristo derrotó al reino de Satanás e instauró el reino de Dios. Por ejemplo, los endemoniados de Gerasa exclaman: ¿Quién te mete a ti en esto, Jesús, Hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Mateo 8, 29. Es una clara referencia al poder de Satanás con el que Cristo acaba progresivamente. Por eso aún dura y perdurará hasta que se haya completado la salvación, porque han derribado al acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12, 10. Para profundizar en estos conceptos y en el papel de María, enemiga de Satanás desde el primer anuncio de la salvación, remitimos al hermoso libro del padre Cándido Amantini, Il mistero di Maria, de Oniane, Nápoles, 1971. A la luz de la centralidad de Cristo se conoce el plan de Dios, que creó todas las cosas buenas, por Él y para Él. Y se conoce la obra de Satanás, el enemigo, el tentador, el acusador, por cuyo influjo entraron en la creación el mal, el dolor, el pecado y la muerte, y de ahí se desprende el restablecimiento del plan divino, llevado a cabo por Cristo con su sangre. Emerge claro también el poderío del demonio. Jesús le llama el príncipe de este mundo, Juan 14:30. San Pablo lo señala como Dios de este mundo, 2 de Corintios 4. Juan afirma que el mundo entero yace en poder del maligno, entendiendo por mundo lo que se opone a Dios. Satanás era el más resplandeciente de los ángeles, se convirtió en el peor de los demonios y en su jefe, porque también los demonios están vinculados entre sí por una estrechísima jerarquía, y conservan el grado que tenían cuando eran ángeles, principados, tronos o dominios. Es una jerarquía de esclavitud, no de amor como existe entre los ángeles, cuyo jefe es Miguel, y resulta clara la obra de Cristo, que ha demolido el reino de Satanás y ha instaurado el reino de Dios. Por eso, poseen una particularísima importancia los episodios, en los que Jesús libera a los endemoniados. Cuando Pedro resume ante Cornelio la obra de Cristo, no cita otros milagros, sino sólo el hecho de haber curado a los oprimidos por el diablo. Entonces comprendemos por qué la primera facultad que Jesús confiere a los apóstoles es la de expulsar a los demonios, Mateo 10. Lo mismo vale para los creyentes, y estas señales acompañarán a los que crean, expulsarán demonios en mi nombre, Marcos 16:17. Así, Jesús cura y restablece el plan divino, malogrado por la rebelión de una parte de los ángeles y por el pecado de los progenitores. Porque debe quedar bien claro que el mal, el dolor, la muerte, el infierno, es decir, la condenación eterna en el tormento que no tendrá fin, no son obra de Dios. Unas palabras sobre el último punto. Un día el padre Cándido estaba expulsando a un demonio. Hacia la conclusión del exorcismo, se volvió a aquel espíritu inmundo con ironía. Vete de aquí. Total, el Señor te ha preparado una buena casa, bien calentita. A lo que el demonio respondió: tú no sabes nada, no es Él, Dios, quien ha hecho el infierno, hemos sido nosotros. Él ni siquiera había pensado en ello. En una situación análoga, mientras interrogaba a un demonio para saber si también él había colaborado en la creación del infierno, oí que me respondía: todos hemos contribuido. La centralidad de Cristo en el plan de la creación y en su restablecimiento, ocurrido con la redención, es fundamental para entender los designios de Dios y el fin del hombre. Desde luego, a los ángeles y a los hombres se les ha otorgado una naturaleza inteligente y libre. Cuando oigo que me dicen, confundiendo la presciencia divina con la predestinación,
que Dios ya sabe quién se salvará y quién se condenará, por lo cual todo es inútil. Suelo responder recordando 4 verdades seguras, contenidas en la Biblia, hasta el punto de haber sido definidas dogmáticamente. Dios quiere que todos se salven. Nadie está predestinado al infierno. Jesús murió por todos, y a todos se les conceden las gracias necesarias para la salvación. La centralidad de Cristo nos dice que solo en su nombre podemos salvarnos, y solo en su nombre podemos vencer y liberarnos del enemigo de la salvación, Satanás. Hacia el final de los exorcismos, cuando se trata de los casos más fuertes, los de total posesión diabólica, suelo recitar el himno cristológico de la epístola a los filipenses. Cuando llego a estas palabras, de modo que al oír el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, me arrodillo yo, se arrodillan los presentes, y siempre, también el endemoniado se ve obligado a arrodillarse. Es un momento fuerte y sugestivo. Tengo la impresión de que también, las legiones angélicas nos rodean, arrodilladas, ante el nombre de Jesús.